En estos videos vamos a hablar de análisis nodal en régimen de la frecuencia. Entonces tenemos este circuito, nos proponen resolver este circuito por análisis de mallas. ¿Cómo vamos a resolver por análisis de mallas? Igual que en el dominio del tiempo, igual como lo hacíamos con circuitos DC. En este caso tenemos un circuito ya todo en análisis fasorial, vemos que ya están meros fasores, que tenemos algunas impedancias y nos están pidiendo hallar nuestra corriente I sub 0. Necesitamos hallar esa corriente I sub 0. Entonces, ¿qué hacemos? Igual, definimos nuestras corrientes de malla. ¿Cuántas corrientes de malla tenemos que definir? 3 corrientes de malla para ese circuito. En este caso, pues voy a definir una corriente de malla I1 en este sentido, una corriente de malla I2 en este sentido, una corriente de malla I3 en este sentido. ¿Por qué en este sentido la corriente I3? Porque cuando encuentre la corriente I3 va a ser la misma corriente I0 porque está en el mismo sentido que debería estar I3. Listo. Y después de asignar nuestras corrientes, asignamos nuestras tensiones. Recuerden que todos estos elementos van en la caída de tensión. Acá todos los elementos tienen que ir en la caída de tensión. ¿Qué es lo que pasa en esta primera malla? En esta primera malla nosotros ya sabemos que la corriente que va por acá, por este elemento, es 5 un ángulo 0. Entonces ya sabemos que I1 vale 5 un ángulo 0. Nos acabamos de ganar una variable de estado. Esta variable de estado I1 ya la conocemos, 5 un ángulo 0. Entonces no nos toca plantear la ecuación de acá, solo planteamos la ecuación de acá y la ecuación de acá. ¿Por qué? Porque I1 ya lo conocemos. Entonces, planteando la primera ecuación digamos que la ecuación de estas tensiones en estas mallas, entonces digamos acá, empezamos por este lado, más 8 por I2, entonces sería la tensión en este elemento, más la tensión en este elemento provocada por nuestra corriente I2 sería más J10 multiplicado por I2, menos J10 multiplicado por nuestra corriente en la parte de arriba, que sería nuestra corriente I1, más menos J2 por I2, por la corriente I2, más menos J2 por nuestra corriente I3. Y listo, esa es nuestra primera malla, ya tenemos nuestra primera malla planteada. Segunda malla es esta malla que tenemos acá. Entonces empecemos por este lado. Menos 20 a un ángulo 90 es la tensión que tenemos ahí, más la tensión en este elemento que sería I3 por 4, entonces 4 por I3, más menos 2J por I3, más menos 2J por I1, menos 2J por I1, más menos J2 por I3, más menos 2J por I2. Y listo, esas son nuestras dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Ya lo que tenemos que hacer es factorizar estos términos lo mejor posible. Entonces, teniendo nuestras dos ecuaciones, aquí no hemos cambiado nada, teniendo estas dos ecuaciones vamos a factorizar, bueno, este I2 con este I2 con este I2, nos quedaría 8 y J10 menos 2J nos daría 8J más 8, y eso todo en términos de I2, y esta otra variable que sería nuestra variable I3, entonces sería menos 2J por I3, y este término puede pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque I1 ya lo conocemos, ya conocemos que I1 es nuestra corriente que tenemos acá, que es 5 un ángulo 0, entonces podemos pasar ese término al otro lado, lo pasamos todo al otro lado. Listo, la segunda ecuación sería esta ecuación que tenemos acá. Factorizamos los valores, factorizamos este I3, este I3, este I3, entonces nos quedaría 4 y menos 4J, 4 menos 4J que tenemos acá, por I3, y podemos factorizar, y también tenemos este valor de acá de menos 2J por I2, menos 2J por I2 lo colocamos a este lado. Y este término con I1 lo pasamos para el otro lado, entonces nos quedaría positivo 2J por I1. Y este otro término, menos 20 a un ángulo de 90, pasaría al otro lado como 20 a un ángulo de 90. Y listo, reemplazamos este valor de I1 acá y también acá. Entonces nos quedaría el valor, en este caso, en el caso de arriba,
sería multiplicar este valor es 5 a un ángulo 0, entonces sería 5 por 10, 50. Y J es 1 a un ángulo 90, entonces solo cambiaría nuestro fasor acá a tener un ángulo de 90. Es lo único que variaría. Y lo mismo acá. 5 a un ángulo 0 multiplicado por 2J sería 5 por 2, 10 a un ángulo de J, que es un ángulo de 90 grados. Entonces sería 10 a un ángulo de 90. Más este 20 a un ángulo de 90, más un 20 a un ángulo de 90 nos daría un 30 a un ángulo de 90. Entonces nuestras dos ecuaciones quedarían expresadas de esta forma. 8 más 8J y 2 menos 2J y 3 es igual a 50 a un ángulo de 90. Y este otro término de acá, menos 2J y 2, más 4 menos 4J y 3, es igual a 30 a un ángulo de 90. Esas dos ecuaciones las ingresamos en este sistema de ecuaciones y despejamos I2 e I3. Despejando esos dos valores de ahí, tenemos que I2 es igual a 3,59 a un ángulo de 55 grados. E I3 es igual a 6,12 a un ángulo de 144,8 grados. Y esto es igual, I3, como ya encontramos I3, este es el I0 que nos estaban pidiendo, el I0 de acá. Obtuvimos nuestro valor I0 de nuestra corriente. Y listo, eso era todo. Encontrar nuestro valor de I0 y con eso es más que suficiente. Espero que esté muy bien y que hayan aprendido.